Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en 1 de agosto. Como veis, no cerramos ni siquiera por vacaciones. Gracias por vuestro apoyo, por vuestra fidelidad. Hemos recibido muchísimos mensajes preguntándonos si íbamos a seguir haciendo el programa. Y dado que hay muchos de vosotros que estáis apoyando económicamente este programa, vamos a seguir en agosto. Es cierto que va a haber programas que volverán en septiembre, que yo voy a seguir haciéndolo, salvo días muy puntuales para tomarme un pequeño respiro, pero queremos devolver esa confianza pues haciendo un esfuerzo extra, y este año yo en mi caso y otros colaboradores de Estado de Alarma no tener prácticamente vacaciones para seguir desmontando al gobierno del bulo y la manipulación mediática que vimos ayer con los datos del INE, el hundimiento del PIB del 18,5%, que vimos como Radio y Televisión Española y periodistas de Televisión Española como Ana Blanco trataban de tomarnos el pelo con una serie de gráficas en las cuales visualmente parecía que el golpe económico que ha generado el coronavirus en España y sus negligencias, las negligencias del gobierno, pues es similar al de otros países como Alemania, Italia o Francia, cuando realmente las gráficas, si las mirabas uno a uno, estaban completamente manipuladas. Vamos a hablar de también el país semanal, que se ha convertido en la herramienta propagandística de este gobierno social comunista. Ya lavó la imagen de James Dean, del ángel de la muerte, Fernando Simón, el hombre de los 45.000 muertos, el hombre que dijo que se iba a haber aquí un contagio, y ahora quiere lavar la imagen de Iván Redondo como el hombre del presidente. Yo creo que no es momento de hacer ahora esos reportajes de autobombo con 45.000 muertos encima de la mesa, con un montón de empresas cerradas y con gente que ya no llega a fin de mes, y sobre todo un oscuro panorama económico, que España es el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus en términos sanitarios y también en términos económicos. Curiosamente nos contaron que había que decretar el estado de alarma y secuestrar la economía para salir más fuertes, y fíjate si hemos salido más fuertes. Todo lo contrario, somos el país que peor ha gestionado en términos económicos esta crisis del coronavirus. Por lo demás, vamos también a dar un vídeo que demuestra que Dina Busselham trabajó para el régimen alawí, para el régimen del sátrapa Mohamed VI, y vamos también a hablar del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que ha roto su silencio. Vamos a ver qué ha contado. También vamos a dar una importante reflexión que hace Pablo Casado, líder del PP, sobre los medios de comunicación, sobre el gobierno socialcomunista y sobre su propaganda, que es verdad, que es mentira. La verdad que ha estado muy bien. Y vamos también a comentar, ¿no? Qué está ocurriendo con los rebrotes. Cataluña ha decretado muchos más casos, el coronavirus sigue llegando a las residencias de ancianos en Aragón, y Pedro Sánchez sigue despilfarrando pasta. Os digo un dato: somos el país que ha subido más cargos de confianza durante la crisis del coronavirus. 732 altos cargos en activo en un gobierno, el récord de la coalición PSOE y Podemos, y le ha pagado un cheque de, entre comillas, un cheque de 5.000 millones de euros a Cataluña y al País Vasco, en concreto al País Vasco, 2.000 millones de euros por conseguir la foto de Urkullu ayer en esa conferencia de presidentes y conseguir que el fantasma de moción de censura que propone Vox pues no perturbe el sueño de Sánchez, que ya se ha garantizado el apoyo a los presupuestos de los independentistas y de estos PNVistas que blanquean el terrorismo de ETA, pues otra vez con un cheque que discrimina a otras comunidades autónomas que apuestan por las vías pacíficas, que apuestan por la diplomacia y que no están constantemente chantajeando al gobierno, como hizo ayer Urkullu, que se desplazó a La Rioja sin confirmar su presencia en la conferencia de presidentes hasta que supo que iba a recibir ese dineral de nuestros impuestos. Una auténtica vergüenza, así que empezamos ya y le dejamos con este vídeo. Un abrazo fuerte a todos y recuerden, pueden comprar en Estado de Alarma TV Shop, mirar qué polos más bonitos, los productos de Estado de Alarma, con los cuales también nos ayudan a mejorar los medios técnicos. Este polo es precioso, mirar el toro que ha hecho María Molina, estadoalarmatv.shop, no lo olviden, métanse en la web y tendrán también ofertas, que hay nuevos productos y os va a gustar mucho. Así que empezamos con este vídeo. Un abrazo fuerte a todos. Mademoiselle Dina Busselham. Salam alaikum. Merci beaucoup à tous les membres du bureau politique de PAM, à tous les Marocains qui résident partout en France, qui sont
Aquí la gente da igual que mienta. Eso sí, si tiene más propaganda, más medios, más portada y más presupuesto, gana. Ve, así no se puede hacer política. O sea, si la verdad es irrelevante en el debate político, ¿quién gana? El que mejor mienta. Entonces, claro, da igual, si nos acusan de crispar, si tienen medios, si tienen portadas y si tienen BOE para dar subvenciones, pues nada, y pasado mañana nos acusan de pirómanos y lo seremos. Pues ya estamos de vuelta y hoy nos espera una mesa de contertulios de primer nivel. ¿Qué tal, Carmen Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy de blanco, como en los funerales de la India. Sí, hay que ponerse de negro porque el hundimiento del PIB que luego comentaremos, yo creo que hace falta ya empezar a estar de luto con la crisis que no viene. Don Luis Valcarce, que ya le veo moreno de casi... No, quemado. Estoy no moreno, estoy quemado por este gobierno. Eso está bien. Y luego ahí con su polo del quilombo. Y luego Roberto Granda del Club de los Viernes. ¿Qué tal, Roberto? Presidente del Club de los Viernes. Muy buenas. Así es, pasando unos días de descanso en Asturias huyendo del calor que hay en el resto de la península. Esta es una tierra privilegiada. Vamos a empezar con Carmen Tomás, porque, Carmen, a mí me gustaría que la audiencia, los espectadores de estado de alarma, que no son duchos en economía, le explicases lo que supone tener un hundimiento del PIB del 18,5%. ¿Y por qué la comparación con Estados Unidos, que estaban haciendo gente como Alberto Garzón, pues no sirve para absolutamente nada? Bueno, vamos a ver, una caída del 18,5%, aparte de que es la mayor caída que hemos tenido desde el periodo de paz, quiero decir, desde una guerra, pero es que eso significa que hemos perdido 18 años. 18 años. Tenemos que volver a 2002. Estaríamos ahora mismo en 2002. Y luego, lo siguiente, hay que preguntarse por qué España es el país de Europa, de las grandes economías, que más ha caído y además que más empleo ha destruido, que más muertes ha tenido por millón de habitantes. Y esto solo tiene una explicación, y es un gobierno nefasto que no sabe gestionar, un gobierno de mentirosos, un gobierno de fotos, un gobierno de aplausos, pero que nos ha llevado... dicen que el confinamiento que era una hibernación, pues resulta que la hibernación es una recesión como la copa de un pino y nos va a costar mucho salir de aquí. Si quieres, después hablamos de esa recuperación que ya atisba el caradura de Pedro Sánchez y de la vicepresidenta económica. Perfecto. Luis Valcarce, al final, tú que estás especializado en ver la manipulación informativa de Radio y Televisión Española, te voy a poner un pantallazo de lo que hizo ayer en sus redes sociales el perfil oficial de Radio y Televisión Española, donde fíjate la comparación. España, que cae 18,5%, está a la misma altura que Alemania, que cae un 10%, o a la misma altura que Francia, o un poquito más Francia, que está al menos 14%, o casi a la misma altura que Italia, que tiene el menos 12%. ¿Esto lo hacen a propósito? ¿Nos toman por tontos? ¿Fue un error? ¿Fue un lapsus? No, aquí no hay de error, no hay absolutamente nada. Es que hoy tienes en la portada del País Semanal al inventor de todo esto. Sí. Reportaje especial sobre Iván Redondo, el hombre del presidente, aunque yo lo hubiera titulado el Goebbels de la Moncloa. Un reportaje en la sección del spa. Hay un spa periodístico que es el País Semanal, en la cual ahí es donde hacen sus masajes tailandeses, y ahí le hicieron la foto a Fernando Simón en plan Marlon Brando, y ahora tenemos al Goebbels de la Moncloa, Iván Redondo, con una definición diciendo que Pablo Iglesias es un servidor. Pablo Iglesias es un servidor y le respeta.
Bueno, yo me quedo con esa titular. Igual hay que leer el reportaje porque dice, le retrata y le describe bastante bien, como un spin doctor, como un tío, como un mercenario, un hombre de sangre fría, un hombre que se dedica precisamente a ese gráfico que tú estabas mostrando y que no es ningún error en R2B. Lo que están intentando decir es caídas históricas del PIB, es decir, han caído todos, no hemos sido nosotros, no. Carmen lo decía muy bien, decía, no, es que nosotros hemos caído más que nadie en el mundo. Pero dicen, y mira los gráficos, España, Francia, Alemania. Bueno, el gráfico que puso Ana Blanco en el telediario de las 3 en R2B también era para echarse a llorar. Es decir, ahí lo tienes. Fíjate, atrás de ella dice 2,6. Esa es una caída en el 2009. Pero es que la caída del 18.5 es prácticamente igual. O es que prácticamente la pantalla no le quedaba para poner lo que era la caída. Es decir, claro que nos toman por idiotas, pero lamentablemente estas cosas les funcionan. También ahí, como mostraba nuestro realizador, efectivamente estaba la foto de Vicente Vallés en su telediario. Ese es el gráfico correcto, efectivamente. No es lo mismo un 2.6 que un 18.5. La caída es estrepitosa, la caída es para echarse a llorar. Solamente un rápido apunte a lo que decía Carmen. Hay que mirar que los países que hicieron un confinamiento light son los países que han salido, a los cuales económicamente esto les ha afectado muy poco. Voy a poner dos ejemplos. Voy a poner el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur, después del coronavirus, ha perdido solo 300.000 empleos y tiene una tasa de paro del 4.5. Es prácticamente pleno empleo, en post-coronavirus. Y así todos están fastidiados, ¿eh? Así todos están fastidiados. Taiwán está a 1.000 kilómetros de Wuhan. 1.000 kilómetros de Wuhan. Pegada a China. ¿Sabes cuántos muertos por coronavirus tuvo? 7. Con los dedos en una mano lo cuento. 7. Y por supuesto, la tasa de paro es de pleno empleo y la economía sigue funcionando porque no tuvieron necesidad de hacer ningún coronavirus porque el Fernando II taiwanés en diciembre de 2019 ya sabía lo que había y tomaron las medidas oportunas. Dejar de decir que la pandemia es la que nos llevó a esto. Dejar de decir que es el virus el culpable de que España, la economía española haya perdido, como decía Carmen Tomás, 18 años. Es la gestión nefasta de un gobierno de irresponsables, de una banda de incompetentes en la cual, lamentablemente, no solo nos llevaron a esto, sino que ahora tenemos que esperar que la solución también dependa de ellos. Es curioso como ayer se vivió un momento hilarante, Roberto Granda, cómo salieron los economistas liberales de referencia, pues Daniel Lacalle, al cual entrevistamos y habló que este dato nos va a hacer muchísima pupa, o sea que vamos a una recesión de caballo y que no hay dinero para bromas y que el dinero europeo, pues desgraciadamente no se va a emplear para las reformas estructurales que va a pedir Europa y sí para despilfarrar, ya lo vimos con el plan E. Ayer, Juan Ramón Rayo dejó por los suelos a Alberto Garzón, que trató de colar esa versión de que, bueno, que en términos comparativos estamos igual que en Estados Unidos. Pero claro, Juan Ramón, que fue trending topic, también Alberto Garzón, dijo, querido Alberto, no hay discrepancia en el dato que ofrece el INE, 18,5% es una tasa intertrimestral no anualizada. El dato que ofrece tú sobre Estados Unidos, 33% es tasa intertrimestral anualizada. Si analizara la tasa española, llegaría al 55,8%. O sea, el ministro de Consumo siendo vapuleado por un economista liberal en un par de tuits. Si este es uno de los tipejos que nos tiene que ayudar a salir de la crisis, apaga y vámonos. Un tipo que no sabe ni establecer dos comparaciones, ¿no? Es el gobierno, yo creo, menos preparado para ayudarnos a salir de la crisis. Es decir, el peor gobierno en el peor momento. Un pequeño apunte sobre Iván Redondo. Hablaremos luego de Iván Redondo. Sí, a ver, evidentemente el batacazo que va a venir es muy gordo después del verano, porque en agosto con el calor, los chiringuitos, la playa, la gente se relaja más, todo es más relativo, pero estos recortes que van a hacerse, que va a exigir Europa, no podemos ese dinero despilfarrarlo en chiringuitos, en secretarías generales, en 22 ministerios, en tantas cosas absurdas, en talleres del feminismo, en ecología verde. Es decir, es evidente, como bien decía Daniel Lacalle, que Europa va a exigir recortes. Con Rajoy eran recortes, aquí utilizarán algún eufemismo, dirán que son ayudas o que son ajustes, ¿no? Algo para evitar que las calles ardan. A ver lo que hicieron los sindicatos y a ver lo que hicieron los grupos de izquierdas que tanto bramaban entonces y que ahora la crisis que viene es mucho peor que la del 2008. O sea, viendo el Producto Interior Bruto, somos oficialmente un país pobre tras la caída del PIB.
Entonces va a haber que ajustarse mucho el cinturón y yo creo que estamos con la peor banda, la banda de Sánchez, ahí tenía razón Albert Rivera, para llevar esto y para capear el temporal que nos viene. Fíjate, Carmen Tomás, que hoy siguen publicando medios como Voz Populi lo que va a suponer la pandemia, ¿no? Que ha puesto contra las cuerdas lo que algo ya sabemos, ¿no? El modelo económico que es dependiente del turismo y la hostelería. Han caído un 40%. ¿Esto es reversible o tú crees que ya hemos entrado en un oscuro túnel y que aquí hasta dentro de 10, 15 años no vamos a salir del agujero? Bueno, ha caído también la industria. También en otro tuit ha habido que aclararle las cosas a algún otro economista de izquierdas. Pero quiero decir, ha sido una caída generalizada de la economía. Pero vamos a ver, si efectivamente cuando se vanaglorian del gran confinamiento y el éxito del confinamiento, porque habían salvado 400 y pico mil vidas, con ese mismo argumento había alguno que decía ayer, hombre, pues también nos ha salvado de haber caído el 88% del Producto Interior Bruto. Vamos a ver. El que la economía española sea una economía que dependa mucho del turismo y que dependa mucho del comercio y que dependa mucho de los servicios, pero también tiene una industria, también tiene el sector de la construcción, también tiene otros. Quiere decir que es que España, esto de denostar a España porque seamos el segundo país del mundo que recibe turistas, a mí me parece una verdadera tropelía. O sea, ahora es cierto que, claro, si confinas la economía y después haces una mala gestión también del desconfinamiento, que es lo que ha pasado, pues resulta que países que dicen no vengas a España, muchísimos, y por ejemplo los más turísticos como son el Reino Unido, Alemania ya ha empezado a hacer recomendaciones, Francia, Italia, todo el mundo. Entonces, claro, se te cae una de las grandes industrias del país, una industria que aporta muchísimo empleo, muchísimo crecimiento y muchísimo dinero, porque es que los turistas se dejaban aquí 80 y pico mil millones todos los años, en los últimos años. Y yo creo que te lo comenté el otro día, lo peor de eso no es solo que este año no vengan, es que es probable que a esos turistas los vayamos perdiendo y esos turistas no se van a recuperar para otros años. Y luego lo que yo te quería decir, o sea, aparte de que el confinamiento ha sido por la ineficacia de este gobierno, porque como muy bien decía Luis, en otros países no ha habido confinamiento total y sin embargo los datos de tanto de muertes como de infectados como de crecimiento de la economía han sido mejores que los nuestros, luego esa no es la razón es la inutilidad e ineptitud y malos gestores que son estos. Es que la recuperación de este tercer trimestre, que todo el mundo decía, bueno, pero ahora el tercer trimestre con el desconfinamiento, todo se va a poner en marcha. Bueno, pues ya estamos viendo, y si te coges los indicadores adelantados del Ministerio de Economía publicados el 30 de julio, todos los indicadores siguen estando en negativo. Todos, consumo de energía, confianza de los consumidores, todos. Luego, por lo tanto, el tercer trimestre no esperemos nada bueno de este tercer trimestre. Y eso es lo peor. Valcárcel, en Moncloa sigue la fiesta porque a pesar de estos datos lamentables de la economía, fíjate cómo ya hay 732 altos cargos en activo en un gobierno. El récord de la coalición PSOE y Podemos. Entre ellos están pues, los coleguitas de Pedro Sánchez. O sea, y algún otro más amigo de José Luis Ábalos. Esto es una vergüenza. O sea, seamos el país que en mitad de la crisis del coronavirus hayamos disparado el dinero en cargos de confianza que no hacen luego absolutamente nada. Esta es la realidad de un gobierno bolivariano. Es decir, cuando tú vas a los países que ya los han sufrido, pues te encuentras con países como Argentina, que tienen 25 ministerios, bueno, ni hablar de Venezuela, Bolivia o demás. Es decir, son agencias de colocación, son auténticas agencias de colocación, 732 altos cargos. Para ellos, ellos viven de la política y por eso desprecian al turismo, desprecian al trabajador, desprecian al camarero. Hemos visto a un personaje o a una personaje, no sé cómo decirlo, en Valencia, increpar a una camarera argentina porque no le hablaba en valenciano. Creo que era una de Podemos o de Compromís, ya no lo recuerdo. Y lo mismo hemos visto estas escenas de estos señoritos que se van, como Alberto Garzón, que cuando hacen turismo lo hacen por todo lo alto y se van a Nueva Zelanda en lugar de invertir y de hacerlo en nuestro país. Y desprecian a los trabajadores. Y ese es el coste. Es decir, para ellos ellos tienen que vivir de la política. ¿De qué van a vivir si no? Y por eso tienen que tener contentos a todos los suyos. Este es el coste de un gobierno de coalición. Aquí yo recuerdo cuando se hizo el pacto del abrazo, a todos los
medios de izquierda emocionados por decir, por fin en España tenemos un gobierno de coalición, por fin vamos a poder ser Alemania. Pues este es el resultado de tener un gobierno de coalición de izquierdas, 732 altos cargos. Mientras tanto, tienes a más de 1 millón de personas que ya no van a salir más fuertes de la pandemia. Mientras tanto, sí, me lo decía un asesor de una asociación de hostelería, para cuando se acaben los ERTEs, se espera que 50.000 comercios bajen la persiana. ¿Tú te crees que a esto les importa? Les importa un coño. Es decir, a ellos lo que les importa es la propaganda, es seguir manipulando, seguir mintiendo y se ve que, bueno, quizás tengan razón. Quizás hay una parte de la sociedad española que le ha dado carta de legitimidad a la mentira y al engaño, porque, seamos sinceros, en otros países, si sale Salvador Illa y dice que se inventó un comité de expertos en una democracia seria, este señor debería estar no ya fuera del gobierno, no dimitido, en el exilio. Y sin embargo, siguen ahí. Y Fernando Simón sigue ahí. Y Sánchez sigue ahí. Pedro Sánchez, Roberto Granda, ante la propuesta de moción de Vox, ya ha calmado a los cazarrecompensas del PNV y los independentistas golpistas, que son sus socios, y ha dado 5.000 millones de euros al País Vasco y Cataluña para salvar los presupuestos y así castigar al resto de autonomías. Vimos cómo estos criterios políticos también los utilizó en la fase de la desescalada, premiando primero al País Vasco antes que a la Costa del Sol, por simplemente una razón política. Ayer fue la conferencia de presidentes, no hubo avances, el enfado de los suyos y también de la oposición, él evitó la prensa y resulta que Urkullu, según cuenta OK Diario, viajó hasta La Rioja sin decidir si asistiría a la conferencia mientras chantajeaba a Sánchez. Esto es un escándalo. Al final la foto nos costó, por lo que veo, 5.000 millones de euros y un montón de dádivas al PNV, ¿no? Bueno, es que Pedro Sánchez está hipotecado al nacionalismo. Pedro Sánchez le debe la legislatura al nacionalismo, incluso le debe la legislatura a Bildu, que es una de las cosas más abyectas que se puede hacer en política. Cuando al nacionalismo lo estás cebando continuamente durante años, no le puedes cortar el grifo de repente. Ahora lo que está haciendo es pagar favores. Evidentemente a los nacionalistas la gobernabilidad de España, como dijo aquella Esquerra Republicana, les importa un carajo. Ellos quieren que hay de lo mío y a pedir, y a que nos den millones y millones. Esto en un país supuestamente donde la igualdad entre autonomías, entre ciudadanos debería ser algo constitucional, resulta que hay autonomías de primera y autonomías de segunda. Ciudadanos que según el lugar de nacimiento tienen unos privilegios, sobre todo fiscales, y se les da muchísimo dinero a comunidades. Pero bueno, llevamos muchas décadas siendo rehenes del nacionalismo, yo creo, pero claro, Pedro Sánchez ha ido un paso más. Les debe la legislatura y va a estar a pedirles lo que les dé. O sea, Urkullu va a exigirle y a exprimirle todo lo que pueda, como si fuera un limón. Y Pedro Sánchez no le queda otra opción, porque es como con Pablo Iglesias. Si por él fuera, se desharía de él, lo dejaría caer, pero no puede, porque depende de Podemos y depende de los nacionalistas. Lo que es una vergüenza es que se esté despilfarrando tantísimo dinero en comunidades que lo que hacen es hacerle la guerra al Estado de Derecho y al resto de españoles. Carmen Tomás, ¿cómo ves el nuevo chantaje del PNV que está esquilmando a todos los españoles con tal Pedro Sánchez de mantenerse en el poder? Claro, es que decía el compañero pagar favores pasados. Bueno, estos ya son futuros, porque pasados ya ha pagado unos cuantos. Ahora necesita que le aprueben unas cuentas y necesita esos apoyos. Está sosteniendo a Pablo Iglesias a pesar de todas las demandas judiciales que tiene en marcha, ya algunas muy graves, ¿no? Como las que ha dicho en sede judicial el exabogado acusado de acoso, que luego resulta que el pobre hombre no había acosado a nadie, muy grave. Mantiene, o sea, eso le pasa a un gobierno de otro signo y bueno, está España ardiendo por los 4 costados. Bueno, pues ahí sigue el señor Iglesias, un tío que dice en un chat y que roba móviles y que dice que es para ayudar a las mujeres y no sé qué, o sea, que hay caja B, que hay sobresueldos, que hay de todo. Y luego a estos otros, a los nacionalistas, independentistas, soberanistas, todo esto, les tiene que dar dinero, les da dinero. Y con eso él intenta que ahora a la vuelta del verano pues le aprueben unas cuentas que yo no sé qué cuentas van a ser, porque para tener claras qué cuentas tienes que hacer tienes que tener claro también cuánto vas a gastar y cuánto vas a ingresar.
y yo no sé eso cuándo lo van a saber, porque para contar con los fondos europeos tienen que presentar proyectos y proyectos con sentido común, y eso me temo que no va a ser lo que el señor Sánchez presente, porque de lo peor de ayer de la conferencia es reunir a toda esta gente, movilizar todo esto, el mayor avión que por lo visto hay en el ejército español o no sé en dónde, pero un avión enorme, para ir a 300 kilómetros de Madrid, para llegar allí y decirles, bueno, que sepáis que el fondo lo voy a repartir yo conmigo mismo, con mi mismidad, en función de lo que yo considere y como yo quiera. Oye, pero qué vergüenza es esta. Se supone que tienes que presentar unos proyectos, pues la digitalización, yo estoy totalmente de acuerdo que España necesita digitalizarse, pero luego, oye, luego hay que hacer reformas estructurales para que la economía española no siga siendo el farolillo de todas las estadísticas, la vergüenza. Los inversores ya hoy, muchísimos expertos están diciendo en todos los medios de comunicación que la inversión está ya mirando a España como lo que es el peor país, es un miedo, eso es, da miedo, ¿no? Da miedo invertir en España. Y esto pues no se va a revertir con dándole dinero a los vascos, ni a los catalanes, ni a nada, sino poniéndose en serio a hacer reformas que modifiquen este país, que modernicen España por fin. Y eso no lo va a hacer Pedro Sánchez, no, yo no me lo creo. Luis Valcarce, uno de los premiados con el botín de Sánchez, de esos 5.000 millones de euros, es Cataluña, que notificó ayer 19 muertos en 24 horas y 1.367 contagios por coronavirus. Está claro que nos vamos a enfrentar a una segunda ola. Hay más casos de los que nos están contando. Es un desastre ese comité de expertos que ni siquiera existió. Es un desastre la mentira. Es un desastre Fernando Simón, que se va a Portugal a surfear sin mascarilla cuando nos dijo que había que evitar los desplazamientos innecesarios. Es un desastre todo. ¿Tú temes que ahora vuelvan a secuestrar la economía con estos datos? Porque también estoy leyendo otra noticia que habla, te cuento aquí, de que el COVID-19 ha regresado muy fuerte a las residencias con más de 300 contagios en una semana en Aragón. Está claro que los rebrotes empiezan a ser generalizados y este gobierno ya sabemos lo que hizo hace unos meses: secuestrar la economía, confinarnos, vendernos la moto de que era obligatorio un estado de alarma para vulnerar algunos de nuestros derechos fundamentales para confinar poblaciones. Estamos viendo ahora cómo se confinan poblaciones sin decretar el estado de alarma. Está claro que el modelo del gobierno es volver a confinarnos. Y tú hablabas, los países que mejor han salido de la crisis del coronavirus son los que no confinaron de forma tan extrema a sus poblaciones, ¿no? No, es que los apoyos a Pedro Sánchez nos van a salir carísimos, eso está muy claro. El estado de las autonomías ha quedado para eso, para hacerle un paseillo a Urkullu. Torra ni siquiera ha necesitado ir, ni siquiera y le ha caído un cheque igual. Es que a Urkullu le ha caído un cheque de 2.000 millones de euros y una extensión del déficit para que gaste lo que necesite, del 2.7. Y claro, el resto de los caciques autonómicos mirando como diciendo, con una cara de idiotas, diciendo, ¿y nosotros aquí a qué hemos venido? ¿A que Pedro Sánchez, a hacerle el paseillo a Urkullu? ¿A que Pedro Sánchez nos diga que el gasto, el botín, lo va a repartir él como le da la gana? Claro, ya sabemos cómo le da la gana. Él tiene que premiar primero a sus socios de gobierno, porque la izquierda sabe que aquí ya no se trata de gobernar. No se trata de ganar elecciones, se trata de gobernar. Y la izquierda ha entendido que para que el único proyecto político que tiene es que la derecha no vuelva a pisar moqueta en su vida. Y para eso necesita tener contento a sus socios siniestros como Urkullu, como Torra y como Bildu. Y ni hablar de los golpistas catalanes, ni hablar de los comunistas de Podemos. Y una palabra más sobre el tema Urkullu. Realmente tengo que volver a insistir en esta tertulia sobre el tema de Sostres y ABC. Es decir, hoy volvemos a leer una columna elogiando a Urkullu. Urkullu saludando al rey fue la demostración de que todo es posible en España cuando se es educado e inteligente, dice Sostres. El valor del largo saludo entre Urkullu y Felipe VI se mide también porque no aparece. Claro, lo que no aparece ahí es el cheque que nos ha costado. Porque para que Urkullu pise esa reunión y se saque la foto con Sánchez, los españoles tuvimos que apoquinar 2.000 millones de euros. Entonces, ya es hora de que lo que queda del naufragio de las autonomías, por lo menos haya algún cacique de estos que sale y diga, yo no me voy a prestar a esa foto, a mí me parece un despropósito, yo esto lo quiero denunciar, porque a mí, yo me tuve, en el caso de Murcia, por ejemplo, se tuvieron que gastar el 97% de su presupuesto, de sanidad recibieron solamente una ayuda del 3%. Y encima, Montero les decía que cuidadito con el déficit a no pasarse.
Y a Urkullu le dicen, tú gastas lo que sea. No, sí, de los murcianos, de los del PP, de esos tontitos ya nos ocupamos nosotros. Si yo soy Urkullu, claro, yo hago lo que tengo que hacer. Urkullu dirá a los suyos, ¿veis los españoles lo tontos que son? Les insultamos, nos reímos de ellos y encima nos premian con 2.000 millones de euros. Esto es un chollo. No, es correcto. Bueno, esos tres supongo que hablará bien de Urkullu porque habrá sido invitado al Catezarra, uno de los mejores restaurantes de Bilbao, porque esos tres normalmente de quien habla bien es de las personas que le acaban invitando a un gran manjar, ¿no? Es buen tipo, pero que a veces cuando alguien empieza a elogiar una columna que no entiende muy bien por qué, es porque ha habido un contacto, ha habido una comida y obviamente se han portado muy bien con él o él ha cambiado la percepción que tenía de Urkullu en base a una mesa de mantel que compartieron, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, Roberto Granda, es que el País Semanal, como decía Luis Valcárcel, se ha convertido en el masaje, en la herramienta de propaganda, de blanqueamiento de personajes siniestros como Fernando Simón, que ya lo vimos en esa portada, a los James Dean, y este domingo habrá un reportaje laudatorio a la figura de Iván Redondo. Sí que parece que en mitad de una pandemia, porque estos reportajes al final los fuerzan ellos. Me refiero, hay una propuesta del País Semanal, pero aquí los personajes entran al trapo porque esa fotografía es obviamente cedida por parte de Iván Redondo y las cosas que se están contando ahí cuentan siempre con la supervisión del jefe de gabinete, que no deja que se publique nada que él le dé el ok previamente. Todo, o sea, nada es casual, todo está estudiado, hasta el mínimo gesto. Yo creo que hasta la mascarilla que llevaba Fernando Simón en el homenaje, en el funeral laico de los muertos, aquella de tiburones, estaba premeditado. Yo creo que esperan la reacción de la gente, se anticipan 2 pasos por delante. Hay que decir que Iván Redondo, además de un Goebbels, yo lo vería más como un Rasputín, es decir, a él le encanta estar entre bambalinas, entre los entresijos de la política. Él ya colaboró para otros partidos, es decir, es un mercenario del poder, él se vende al mejor postor y al que le pague le ayuda a llegar a conseguir sus objetivos, pero le gusta estar sobre todo en la sombra, le gusta manejar los hilos y si ahora aparece, si ahora se deja salir en el País Semanal es porque lo tiene estudiado también y porque a lo mejor espera que se enfoque la atención sobre él y no sobre la crisis económica, no lo sé, pero lo que tenemos que entender a la hora de abordar las noticias, a la hora de ver con objetividad y con crítica lo que nos llega, es que desde este gobierno, aunque parezca que hace muchas cosas al tuntún, casi todo está estudiado, muy pocas cosas son casuales, lo que se filtra porque se quiere filtrar. Iván Redondo es un tipo inteligente sobre todo, pero es un tipo siniestro, entonces todo lo tiene bien planeado y bien estructurado. Ellos ya anticipan la reacción de la gente, saben lo que va a causar polémica, saben lo que va a dar que hablar, por eso es interesante este personaje, porque yo creo que es un yonki del poder, o sea, le gusta de verdad estar ahí manejando hilos. Y si mañana le paga otro partido para trabajar con él, él se iría a ese partido, no tiene problema. Es un mercenario del poder y de la política. Fíjate que hoy ha sido trending topic, Carmen Tomás, un almuerzo, una foto que han pillado a Iván Redondo con Francisco Marunda, el director de La Razón. Algunos tuiteros se preguntan, claro, que ya se entiende el despido de Alfonso Silla, que sigue repitiendo que él es una víctima de este gobierno que pidió su cabeza. Eso es cierto, ese tipo de almuerzos son habituales, pero claro, el diario La Razón en teoría debería estar combatiendo al gobierno socialcomunista, siempre forma parte de un grupo que ha recibido mucha pasta del gobierno socialcomunista y que forma parte de ese engranaje de la propaganda mediática, ¿no? Aquí vemos esa comida que ha sido estos días entre Iván Redondo y Paco Maruenda y pregunta a Pedro Pineda, claro, ¿entendéis ya el despido de Alfonso Uxía de la Razón? Bueno, no sé, yo no sé tanto de esto, yo supongo que como periodista pues habrá, una cosa es reunirte con nuestras fuentes y si comes con Redondo, pues bueno, pues a ver si sacas algo en claro. Yo muchísimas veces que tuve la oportunidad de coincidir con Iván Redondo en unas tertulias, jamás pude escribir nada en un folio en blanco, no encontraba nada que me resultara interesante, pero bueno, fíjate a dónde ha llegado. Entonces, no lo sé, pues puede ser que le pidieran cabezas, puede ser que se las diera. Negre, yo es que estoy en otra, no lo sé, la verdad, no lo he mirado eso, no lo sé, como no lo sé, no me gusta hablar de lo que no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que Redondo no hace nada sin que tenga un sentido, todo lo que hace tiene un porqué. Y incluso la mascarilla con la bandera de España decías tú la de los tiburones, pues la de la bandera de España en Europa también tuvo
O sea, todo es postureo este hombre. Si es que él es idéntico a Sánchez. Yo creo que está Voy en con lo Luis mismo. Valcarce porque esa foto dice mucho o no, Luis, esa foto entre Paco Marhuenda y Iván Redondo. Sí, sí, vamos a ver. Yo defiendo que como periodista, a mí me gustaría Sí, yo tener una también. comida con Redondo. Yo la he tenido, yo comí con Redondo antes de que sea asesor de Moncloa. No es un tío siniestro, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Es un tío muy afable, es un tío que sabe hacer su trabajo. Es un Goebbels. O sea, por eso son tíos que son el cáncer de la democracia, porque permanentemente están pensando en los golpes de efecto, permanentemente están pensando en chorradas como la foto. Por ejemplo, ha hecho cosas Redondo que son auténticas chorradas, como la foto que a Sánchez le han dejado en ridículo, eso de sacarle como si fuera Kennedy en el avión, con esas gafas de Top Gun. Bueno, en fin, ha hecho de todo. Él está muy, muy influenciado por el modelo House of Cards, y por eso digo que y eso es lo que lleva a que un gobierno se base precisamente solamente en golpes de efecto, en mentiras, en propagandas y en bulos. Les da exactamente igual, porque lo único en lo que están pensando es en el próximo golpe de efecto. Por eso digo que es un Goebbels, porque una de las técnicas de Goebbels era precisamente la reiteración. Cuando tú estás criticando algo, ya tiene que haber otro escándalo que haya tapado al anterior. Y por eso Fernando Simón es un chollo, por eso no lo van a quitar de ahí, porque Fernando Simón no hace más que meter la pata. Y para ellos, eso es lo que ellos necesitan. Un tío que cuando están discutiendo sobre una cosa, ya enseguidamente tenemos que cambiarla de pantalla porque viene otro escándalo. Entonces, él hace lo que sea. Yo entiendo que la postura de Marhuenda y de La Razón ya lo sabemos. Es decir, ha sido un diario que le ha echado muchos capotes a Pedro Sánchez en momentos. Han tenido una parte crítica, ha criticado la gestión del tema de la pandemia, pero yo recuerdo que, por ejemplo, fue el primer periódico en salir a sacarle las castañas del fuego con Tony Bolaño, que es un hombre de Sánchez en esa redacción, cuando fue lo del Delsigate. O, por ejemplo, yo recuerdo las maniobras que hacía Marhuenda haciendo encuestas para empujar a Pablo Casado a que le tienda la mano a Pedro Sánchez y así formar un gobierno en el cual se le diera un cheque en blanco a este tío en plena pandemia y mientras nos estaba llevando al desastre. Sí, cambiando de tercio, hoy José Manuel Calvente Redondo, el exabogado de Podemos, que fue injustamente acusado por parte de Pablo Iglesias y Podemos de ser un acosador sexual, la justicia le ha dado la razón y se ha archivado. Hoy ha hecho un tuit que está dando mucho que hablar. Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. Y no me lo perdonan. ¿Cómo te quedas, Roberto Granda? Bueno, lo que le hicieron a José Manuel Calvente, yo creo que es de las cosas más ruines y horribles que le pueden hacer a una persona. O sea, montarle un caso, una falsa acusación de acoso sexual para echarlo del partido porque él tenía intención de denunciar la cloaca de corrupción que era Podemos, o que es Podemos. Este hombre, como bien dices, ha empezado a alargar. Esta misma mañana ha escrito en Twitter eso, que él avisó de la peligrosidad del caso Dina. También es verdad que si estás en un partido así, donde las purgas están a la orden del día, es a lo que te expones, no sé realmente lo que esperaba Calvente. Y es curioso, ¿no?, que los que querían legislar sobre los piropos, los abanderados del feminismo, mentira todo, por supuesto, es un feminismo totalmente falaz, es lucro, ¿no?, negocio puro y duro. Pero bueno, en eso estuvo metida también Sofía Castañón, la secretaria de Feminismo de Podemos, que es de Gijón, de mi tierra, y os aseguro que es de lo más sectario del partido, o sea, una verdadera integrista, a favor de la imposición del Pablo en Asturias, feminista radical, bueno, un cuadro. Y se ha prestado a eso, a hundir la carrera y la vida de un hombre, porque una acusación de acoso sexual, aunque sea falsa, eso ya te persigue de por vida. Y él habla de que denunciaba la corrupción de Podemos. Bien, hay que entender que Podemos no es un partido que se haya corrompido una vez llegado al poder, no es que se hayan convertido en casta. Ya era corrupto incluso antes de ser partido. O sea, venían de asesorías venezolanas y de Span TV, canal financiado por Irán, además de hacer escraches a la universidad, tú lo sabes, Javi, a Piqué, a Rosa Díez y de un grupo llamado Contrapoder, era la extrema izquierda universitaria, incluso con vínculos con el colectivo de presos de ETA, y hacían actos como el de apoyo de Juana Chaos, el asesino múltiple. Por eso, lo que le están haciendo a Calvente, lo que le han hecho, que el juez ha archivado esa causa, montar un caso de acoso sexual, me parece gravísimo, ¿no? Y que todos sigan en sus puestos, tanto Sofía Castañón como Pablo Iglesias como los demás, y que luego vayan de feministas, es una cosa demencial. Yo creo que Calvente haría bien en intentar sacarles lo máximo posible, o sea, sacarles los ojos. Hoy, Carmen Tomás, hemos conocido por OK Diario un vídeo de hace unos años que demuestra lo farsante que es Dina Busselham,
que es la persona que protegió a Pablo Iglesias, a pesar de que Pablo Iglesias de forma machista se quedó con su tarjeta móvil y sus fotos íntimas durante unos meses, supuestamente para protegerla, cambió de versión ante el juez hasta 5 veces. Dina Busselham va de republicana en España, pero resulta que la han pillado con el carrito de lado y es que es más monárquica en su país, Marruecos, que nadie, y en cambio solo ataca a nuestra Casa Real, pero al rey Mohamed no dice absolutamente nada. Le han pillado en este vídeo donde se demuestra que trabajó para un partido vinculado al régimen alawí, a Mohamed VI. Vamos a verlo. Pour parler des Marocains du monde et de la démocratie, mademoiselle Dina Busneham. Salam alaikum. Merci beaucoup à tous les membres du bureau politique de PAM, à tous les Marocains qui résident partout en France, qui sont présents ici avec nous. Un grand merci à la commission préparatoire qui a été présidée par M. Zitouni. Merci beaucoup à tous. Quand j'étais à l'Université Complutense de Madrid, dans mes premières années de sciences politiques, et le professeur me demandait: est-ce que vous avez de la démocratie au Maroc? Franchement, moi, j'avais un peu de honte pour répondre. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2013, je peux être fière de dire que oui. Et ce congrès-là, ici en France, en Europe. Carmen Tomás, te cuento un poco. Esto es una conferencia que dio Dina Busselham para un partido que directamente trabaja para el régimen de Mohamed. O sea, para el sátrapa Mohamed VI, ya te digo, es un partido que se llama Partido Austeridad y Modernidad, del cual fue Dina dirigente. Al final, lo mismo da un giro de guión en la película y demuestra que es una espía también marroquí. ¿Quién sabe? Pues igual está también cabalgando contradicciones, ¿no? Como todos los demás. Pues si es que vamos a ver, si es que esta gente a qué se ha dedicado, si es que se ha dedicado a esto, o sea, está cobrando de una teocracia que cuelga a los homosexuales y dice que hay que estar con la igualdad y la LGTBI y todas estas. Son unos mentirosos patológicos. Ellos están viviendo del cuento absolutamente de todas estas contradicciones que les da igual, porque ellos si ya lo veíamos cuando estaban en Canal 33, que haciendo el programa, que llegaban allí con los billetes que venían de Venezuela y luego le querían comprar la tele y venían, oye, es que no he podido traer de Venezuela pues más que 250.000 euros y una porra, te voy a vender yo la tele por eso, en fin, que es que eran unos mafiosos desde el principio. Es que a Monedero le he visto yo en Venezuela, en Miraflores. Entonces, son una gentuza que no ha trabajado en su vida, que son unos niños de papá la mayoría han vivido fenomenal, una clase media alta o normal, han ido a la universidad. Son niñatos que no han trabajado en su vida y que nos quieren vender toda esta milonga del feminismo, de los ricos, de la casta, de la no sé qué, y se les está cayendo el chiringuito. ¿Se van a dar cuenta todos los votantes de sus votantes de que son una filfa y de que son mentira y de que son... pues no lo sé, pero desde luego este caso Dina y la caja B y todo lo que tiene Calvente en la carpeta, que es un poco como el de Filesa, no me sale ahora el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero este va a sacar aquí todo, es la única lucecita que yo veo de que a Sánchez se le ponga la cosa color de hormiga, a este gobierno por lo menos, y empiece a pasar algo. Quiero cerrar este programa. Me han pasado un vídeo de los cursos de prensa y poder donde participó el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ayer, Luis Valcarce, donde él hacía una reflexión de cómo el gobierno social comunista está usando la propaganda, la mentira y cómo hay medios que están siendo cómplices de ello. Se le vio visiblemente cabreado. Lo vemos y lo comentamos para cerrar el programa. Con esto de la propaganda, da igual la verdad. O sea, da igual que tú mientas en un parlamento, como ha pasado con Interior, con lo de la Guardia Civil, como ha pasado con lo de señor Ábalos y Venezuela y como ha pasado con el caso Dina. Aquí la gente da igual que mienta. Eso sí, si tiene más propaganda, más medios, más portada y más presupuesto, gana. Ve, así no se puede hacer política. O sea, si la verdad es irrelevante en el debate político, ¿quién gana? El que mejor mienta. Entonces, claro, da igual, si nos acusan de crispar, si tienen medios, si tienen portadas y si tienen BOE para dar subvenciones, pues nada, y pasado mañana nos acusan de pirómanos y lo seremos.
Entonces, esto no es bueno, pero es que estamos aquí hablando de prensa y poder, ¿eh? Esto no es que me vaya de la pregunta, que también. Esto es que hablamos de prensa y poder. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene que tener los medios de comunicación? Al menos para exigir la verdad. Ya no digo yo que digan que lo hagamos bien, ni que lo hagan mal ellos. No tengo el más mínimo interés, de verdad. Simplemente que se diga, oiga, esto es mentira. Esto es mentira, oiga, ¿no? Es mentira que el señor Casado tenga que ver con ningún tipo de recorte. El que lo recortó fue el señor Sánchez. Es mentira que el señor Casado haya estado negociando en contra del gobierno de España en la negociación presupuestaria europea. Sus 3 compañeras del Partido Popular son las que la han firmado. Oiga, es que nadie dice eso. Hoy lo que se lee en la prensa es, bueno, sí, Sánchez se le veía muy ufano, se le aplaudió, no sé cuántos diputados fueron. ¿Hay quien está hablando de los 7 millones de españoles, de las cifras que le ha dicho Cambridge, que son patéticas? Entonces yo tengo una sensación, ahora que nos vamos a reflexionar un poco en agosto, la semana o 2 semanas que nos podamos coger, oiga, hagamos una reflexión como país. Esto no se ve en el mundo. No se ve. Se ha cabreado, Pablo Casado. Yo hacía tiempo que no lo veía así. Y ya era hora de que se cabrease y denunciase lo que denuncia Vox, ¿no? Que es las terminales mediáticas del gobierno nos engañan y hacen confundir a la población de que es mentira y que es verdad. Al final imponen su pensamiento único y su mentira, como lo hemos visto en el hundimiento del PIB del 18,5%, colando gráficos que al final quien no entienda economía pues se traga que la situación es peor que en Estados Unidos cuando no hay nada más lejos de la realidad. A ver, yo creo que Pablo Casado tiene toda la razón en lo que dice y en quejarse, porque efectivamente gracias al blindaje mediático que tiene Pedro Sánchez, sus escándalos le salen gratis. Es decir, Carmen Tomás estaba recordando la fileza del PSOE y la fileza de Podemos. Por cierto, era un chileno, ¿te acuerdas? Carlos von Schauben se llamaba, el José Manuel Calvente, que fue el que destapó el escándalo fileza y que le hizo un buen agujero al Partido Socialista en ese momento. Ahora, lo que se le olvida a Pablo Casado es que quien le permitió, quien le dejó ese blindaje mediático, quien lo heredó, es Mariano Rajoy, es su antecesor en el Partido Popular. Ha sido el Partido Popular el que incentivó todo esto, el que protegió, el de la pinza. ¿Se acuerdan a Mauricio Casals? Ese Mauricio Casals que comía con Antonio García Ferreras, con Villarejo, con Adrián de la Joya. Bueno, esos son los que precisamente decía, qué buena pinza le vamos a hacer al Partido Socialista, estimulando, promocionando a Podemos en las televisiones. Pablo Casado lo sabe muy bien. Entonces yo lo que creo es que el PP debería hacer una profunda reflexión, en lugar de llorar ahora por lo que está pasando, por el aparato mediático que ha heredado la izquierda gracias a la política nefasta de Mariano Rajoy. Pablo Casado debería reflexionar sobre lo que tienen, por ejemplo, en Telemadrid. ¿Cómo puede ser que el PP gobernando, siendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, tengan una televisión pública en la cual a Isabel Díaz Ayuso se le ataca permanentemente? Por lo menos. Es decir, incluso en las comunidades donde gobiernan ellos, los medios se les revelan. La Junta de Andalucía. También. Algún problema tendrán en el Partido Popular. Pablo Casado se lo tendrá que dejar mirar. Sin duda, hay que dejar atrás los complejos. Me consta que están en ello, pero siempre ponen muchas excusas, que si los sindicatos, y Iván Redondo cuando metió la mano en Red Televisión Española no preguntó por los sindicatos precisamente y se le da igual a la hora de purgarnos a 20 contertulios con los cuales tenía incluso amistad, con muchos de ellos como conmigo. Pues muchísimas gracias Luis Valcarce, muchísimas gracias Roberto Grande del Club de Viernes, muchísimas gracias Carmen Tomás. A todos, un beso fuerte, disfruten del sábado. Y a los espectadores de Estado de Alarma les toca ahora una entrevista con el hombre que fue trending topic, con el economista liberal Juan Ramón Rayo, que dejó en ridículo a Alberto Garzón, que nos va a contar si es tan oscuro el panorama económico que dibujan los datos del hundimiento del PIB del 18,5% que refleja el INE. Y vamos también con Bienvenido Mr. Trump, con Cristina Seguí y Roberto Centeno. Nos va a traer la actualidad en positivo de Donald Trump, al que las encuestas le están quitando ya del poder, pero que yo no me lo creo. También las encuestas allí, los medios de comunicación principales hablan de que no tenían ninguna posibilidad de gobernar y fíjate dónde acabó. Así que nosotros somos un canal que defendemos las políticas de Trump, las políticas de un empresario que genera empleo en mitad de una crisis del coronavirus y ojalá hubiese empresarios valientes como Trump aquí en España que ahora mismo echase a esta gente del gobierno socialcomunista y aplicase recetas pues, más capitalistas y recetas basadas en la economía de mercado, no en la economía del comunismo. Así que también a las 12 de la noche, Carles Enrique, os esperamos para los canales Chup Chup y para los Patreon Premium. A todo el que no esté colaborando económicamente para escucharle, os lo pedimos que intentéis hacerlo. Ya sé que las circunstancias económicas son difíciles, pero podréis beneficiar de descuentos exclusivos en la tienda online
que tenemos, estadoalarmatv.shop, donde tenemos nuevos modelos de contacto directo con nosotros, con Cristina Seguí y también con Carles Enric, escucharle en exclusivo los sábados, que es un lujazo. Así que muchísimas gracias, os queremos y gracias por el apoyo también a los suscriptores que nos seguís cada día y que no podéis aportar nada económicamente al programa porque lo entendemos, son circunstancias difíciles. Un abrazo fuerte.